Oye, yo creo que a Dios le gustará que yo haga esto. No, si no está escrito, pues a Dios no le interesa. Yo hago lo que me da la gana. Eso es lo que dicen los falsos profetas. Los que son profetas de la destrucción y profetas de Satanás, del enemigo y de todas las y son profetas del anticristo, literalmente. Hey, shalom, muchas bendiciones, bienvenidos a este canal. Gracias por apoyarme, gracias por suscribirte, gracias por darle like y estar pendiente a todo el contenido que estoy sacando. Hoy vamos a tener un tema, un estudio bíblico bien poderoso, bien interesante. Vamos a ver qué significa ser guiado por el Ruach de Jehová, por el Espíritu de Dios. Ser guiado por el Espíritu de Dios no es una experiencia mística, desligada de la razón, ni una emoción subjetiva sin fundamento. Es, ante todo, alinearse con la voluntad revelada de Dios. Para entender esto, debemos definir qué es espíritu y cómo se manifiesta su voluntad según la Escritura. Yo siempre he tenido este pensamiento. Dios nos llama a que dependamos de su palabra. Su palabra está escrita. Pero en tiempos antiguos no todo el mundo tenía la palabra de Dios tan accesible, la Escritura. Y yo pienso que por eso se creaba esta dependencia de los profetas, dependencia de los maestros, incluso dependencia de un día a la semana para ir a estudiar la Biblia, ya sea Shabbat o otro día que se reunieran. Pero hoy día, literalmente todos tenemos la Biblia en un minuto descargando una aplicación. Yo creo que es nuestra responsabilidad conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios, para entonces luego entender lo que es ser guiados por el Espíritu. Como decía, en tiempos antiguos quizás no todo el mundo tenía la accesibilidad para estudiar la Biblia como hoy lo podemos hacer y quizás dependían entonces de otras personas. Pero ese no es nuestro caso. Nuestro caso hoy, en el presente, en el 2026 que estoy grabando esto, tenemos la Escritura al alcance de nuestra mano. Así que nosotros queremos ser guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, tenemos que estudiar la Escritura. Primero, ¿qué es el Espíritu de Dios? En el cristianismo o en la religión, normalmente lo definen como una persona de la Trinidad, ¿está bien? Hoy no me interesa debatir ese tema, pero vamos a ir a lo que es la definición. El concepto de Ruach. En hebreo, espíritu es Ruach, pero se puede traducir como viento, aliento, espíritu, mente, actitud, estado de ánimo o impulso vital. Todas estas ideas describen una realidad invisible pero activa y perceptible por sus efectos, como el viento. El Espíritu de Dios es la acción invisible de Dios manifestándose en lo visible, transformando la vida humana desde adentro. Te aconsejo algo, dale pausa, lee esto varias veces porque realmente esta definición está bastante completa. Cuando la Biblia nos habla acerca de las cosas espirituales, nos está hablando de cosas invisibles, ¿está bien? Pero que tienen un efecto en nuestro campo visual. Hay muchas cosas que son reales y pertenecen a este mundo físico, pero que nosotros no las vemos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los elementos subatómicos, los elementos en el espacio, en los cielos, que no los vemos a simple vista, sino que nosotros estamos siendo afectados por esas realidades y por ese propósito con el que fueron creados y diseñados. En el caso de la palabra, de la Biblia, se le llama espíritu a todas estas cosas. Entonces, se le compara, Yeshua lo compara con el viento. Vamos a buscar ese versículo. En Juan capítulo 3 tenemos esta conversación donde Yeshua dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, o más bien engendrado por el Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Yeshua le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las cosas celestiales? En otras palabras, las cosas espirituales a veces son confusas porque son cosas celestiales que no pertenecen a nuestro campo de nuestra lógica y nuestro razonamiento terrenal. Por ejemplo, Yeshua está hablando de lo que es ser engendrado o lo que es nacer de nuevo. Y eso es algo que es totalmente por el Espíritu, como ahí lo dice. Y Yeshua dice, nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Este pasaje hay que leerlo como 30 veces para entenderlo, porque está muy espiritual. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yeshua está dándole una clase magistral a Nicodemo acerca de las cosas espirituales y la interpretación de la Escritura desde el sentido espiritual, desde lo que Pablo llama el espíritu de la ley. Pero para no complicarme mucho, estamos aquí hablando de lo que las cosas espirituales, Yeshua las compara, que es como el viento. Las personas que somos engendradas, que tenemos el Espíritu de Dios, a veces no somos tan fáciles de comprender. Pero, bien importante, Yeshua aclara que tiene que estar siempre basado en la Escritura. Por eso Yeshua cita lo que sucedió con Moisés en la Torá. El Espíritu y la Escritura es una unidad inseparable. El Espíritu de Dios nunca opera en contradicción con la palabra, porque el mismo Espíritu es quien inspiró la Escritura. Esto queda claramente establecido en Ezequiel 36:27. El profeta dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis decretos y los ponga por obra. En otra palabra, la profecía está diciendo a través del profeta Ezequiel, Dios dice: voy a poner mi espíritu dentro de ellos, dentro de las personas, ¿para qué? Para que anden en mi palabra, en mis estatutos, guarden los decretos, todo lo que es decretado por Dios, todo lo que son los estatutos de Dios y los mandamientos y básicamente la ley, la Torá, porque eso es lo que estaba escrito cuando Ezequiel profetizaba. Es para poner en práctica lo que está escrito. Ser guiado por el Espíritu es andar en los estatutos, guardar los decretos y poner por obra la palabra de Dios. Aquí se revela una verdad fundamental. El Espíritu no reemplaza la obediencia a lo que está escrito. Al contrario, nos capacita a nosotros para obedecer. No anula los mandamientos, sino que produce un deseo de vivirlos. Cuando nosotros no tenemos el Espíritu de Dios y no somos guiados por el Espíritu, simplemente rechazamos los mandamientos de Dios, porque el deseo de la carne, el deseo de nosotros, de nuestra naturaleza humana y caída, ¿cuál es? Hacer lo que nos da la gana. Como dice el falso profeta, yo hago lo que me da la gana. Eso es lo que dicen los falsos profetas, los que son profetas de la destrucción y profetas de Satanás, del enemigo y de todas y son profetas del anticristo, literalmente. Porque cuando tú eres lleno del Espíritu de Dios, tú no haces lo que te da la gana, tú haces lo que Dios quiere que haga. ¿Y qué Dios quiere? Que pongas en práctica y vivas de acuerdo a lo que está escrito. Entonces, el Espíritu es como un nuevo aliento. Dice aquí que se manifiesta en nosotros como un nuevo aliento. Nuestra forma de vivir, nuestras motivaciones son transformadas porque el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Nuestra mente comienza a ser transformada. Nuestra actitud, no tenemos la misma actitud de antes. Ahora el Espíritu está en nosotros y nos lleva a una actitud diferente. Es bien poderoso esto. El Espíritu produce el deseo. La palabra da la dirección. Cuando una persona recibe el Espíritu de Dios, el Espíritu, ese aliento, produce en ti querer hacer la voluntad de Dios. ¿Está bien? Dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer su voluntad. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Dios pone en nosotros su Espíritu, produce en nosotros el querer y el hacer. En otras palabras, cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, no es porque tú eres el más especial y no es porque yo soy el más especial, es porque el Espíritu pone ese deseo en nosotros y es una de las primeras cosas que Él transforma. El corazón, dice la palabra, que es circuncidado y nuestra inclinación interna cambia. ¿Qué pasa? Si nosotros no conocemos la palabra, no conocemos nada de su voluntad, dice, la mente no conoce los mandamientos, nuestra mente no conoce la palabra ni la cultura de Dios. Por ende, tenemos que leer la Escritura para entonces estar en sintonía y en coordinación con lo que el Espíritu produce en nosotros. Si la mente no conoce los mandamientos, no sabe cómo obedecer. Por eso, el estudio bíblico y el discipulado no son opcionales. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que si no estudiamos la palabra, tenemos el deseo de hacer cosas buenas, de agradar a Dios, pero no sabemos cómo hacerlo y no nos podemos poner a inventar y ponernos creativos de, oye, yo creo que a Dios le gustará que yo haga esto. No, si no está escrito, pues a Dios no le interesa. Si está escrito, pues entonces es parte de la voluntad de Dios. Cuando ese deseo sincero se alimenta con la información incorrecta, surgen obras e interpretaciones erradas, tradiciones humanas y múltiples posturas doctrinales. Esto explica la diversidad de denominaciones, que no siempre es rebeldía, muchas veces es proceso.
Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Eterno y su Espíritu viene a morar en nosotros, tenemos deseos de hacer la voluntad de Dios, pero no nos podemos comprometer con la mitad de la Biblia. No podemos coger el Antiguo Testamento y rechazarlo y solamente leer el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en las mismas personas que escribieron el Antiguo Testamento y en las mismas que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, cuando las personas no quieren leer toda la Escritura y no quieren estudiar todo, terminan estudiando la mitad y terminan, como dice aquí, creando tradiciones humanas y interpretaciones incorrectas. Un punto de unidad, el fruto del Espíritu. A pesar de que puedan haber diferencias en las doctrinas dentro de la fe del cristianismo, hay algo en lo que todos debemos coincidir y es el fruto del Espíritu. Dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. El amor de Dios está en cada uno de nuestros corazones. ¿Sabe? Por eso amamos y por eso queremos obedecer a Dios. ¿Está bien? Y todos debemos coincidir en esto. Dice, ¿cómo se manifiesta ese amor? En Gálatas 5 nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley de Dios no prohíbe todo esto. Al contrario, apoya todo eso. La ley de Dios busca que nos amemos. Por eso la ley de Dios dice que amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, todo tu corazón, todo tu ser, y que amarás a tu prójimo. Si no conocemos esas cosas, no vamos a poder entender lo que es realmente ser guiados por el Espíritu. Porque todos los mandamientos nos llevan al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, a todas estas cosas, ayudar a los necesitados. Donde está el Espíritu presente, el fruto aparece. El fruto es la evidencia común de una obra espiritual real. Una obra espiritual real. Tenemos que definir amor de acuerdo a la palabra de Dios y no definir amor como a nosotros nos da la gana. Yeshua dijo, si me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos. Ser guiado por el Espíritu es manifestar el amor que Dios nos ha derramado guardando sus mandamientos. Yeshua dice que sus palabras son espíritus y son vida. Yeshua define la naturaleza de la palabra. En Juan 6:63, Yeshua dice, las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Esto significa que la palabra de Dios no es solo una letra que está escrita, sino que es una realidad espiritual viva que produce vida y conduce a la vida eterna. Todo lo que se considera palabra de Dios es vida y conduce a la vida eterna. Entonces, como la palabra de Dios es espiritual, tiene múltiples niveles de entendimiento y cumplimiento. ¿Está bien? El Espíritu de Dios nos va a llevar a nosotros a cumplir su palabra de manera literal, a entenderla de manera literal. A veces se tiene que entender de manera profética, a veces de manera eterna o futura, o a veces de manera histórica, como algo que quedó en el pasado. Todo esto lo revela el Espíritu de Dios a nuestra vida. Por ejemplo, en Levítico 23 y en Éxodo se establece lo que se llama como la Pascua en la Torá. La Pascua es un mandamiento histórico. Literalmente el pueblo tuvo que matar un animal, un cordero, poner sangre en las puertas. Y eso representaba, vamos a salir de Egipto. Salimos de Egipto con este animal. Todos los años Israel tenía que hacer ese ritual de matar un animal en la misma fecha, representando la salida de Egipto. Al mismo tiempo, este mandamiento es una profecía de un Mesías que vendría como cordero. El Hijo de Dios, Yeshua, es el Cordero de Dios que vino a la tierra para morir y sacarnos de Egipto, sacarnos de la esclavitud. Por eso, la Pascua no solamente se queda en el pasado, sino que también trasciende a la vida de Yeshua en un nivel profético. Fue literal, profético, es histórico y es eterno. ¿Por qué? Porque en el futuro van a haber referencias a la Pascua, a esa fecha, que tienen relevancia con la historia y el plan de redención de la humanidad. Entonces, si nosotros obedecemos este mandamiento de celebrar la Pascua desde una perspectiva profética en Yeshua, estamos viviendo por el Espíritu.
Hay personas que ven eso solamente como una historia y ya eso no me importa, eso no tiene nada que ver conmigo. Pues tú te estás perdiendo todo lo profético de estos mandamientos. Específicamente porque esos mandamientos apuntan a la vida y a la obra de redención de Yeshua para redimirnos. De igual forma sucede con la fiesta de Pentecostés, que está asociada con la entrega de la Torá en el monte Sinaí, y siglos adelante esa misma Torá se escribe en el corazón cuando Dios derramó el Espíritu en la fiesta de Pentecostés. Nuevamente tenemos un mandamiento histórico que tenía una práctica literal, profético y eterno. Todo eso está contenido en la palabra de Dios. Por eso su palabra es vida. Y la fiesta de trompetas apunta proféticamente a la resurrección y a la venida del Mesías. Si celebramos la fiesta de trompetas, estamos atendiendo a la profecía de que Yeshua va a venir por nosotros y va a resucitar a los muertos. La palabra es espiritual porque trasciende una sola dimensión de entendimiento. Es decir, no solamente tiene un cumplimiento o un entendimiento. La palabra, que es espiritual, tiene múltiples cumplimientos y múltiples entendimientos. Y si nosotros somos guiados por el Espíritu, vamos a comprender todas esas cosas. Hay personas que solamente se quedan en lo literal o en lo histórico, pero no están viendo lo profético y lo eterno. Hay personas que solamente ven lo profético y no entienden lo histórico, no saben la historia detrás de todos estos mandamientos y de la palabra de Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu, Dios nos va a llevar a entender todas estas cosas. El Espíritu también es nuestro maestro. El Espíritu ilumina nuestro entendimiento. El entendimiento no se alcanza solo con un estudio intelectual. El estudio es necesario, pero la revelación ocurre cuando el Espíritu ilumina el entendimiento. Yeshua lo explicó claramente. En Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre les enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu no trae una nueva palabra, revela y profundiza lo que ya fue dicho. Como les decía ahorita, lo que está escrito lo estudiamos y el Espíritu nos lleva a todos esos entendimientos. La palabra no cambia, lo que cambia es el recipiente. La palabra entendimiento es la clave para practicar, para que nosotros podamos poner en práctica lo que es ser guiados por el Espíritu. Porque se trata de la misma palabra con diferentes entendimientos o diferentes interpretaciones que no necesariamente entran en contradicción, sino que están revelando la voluntad de Dios. Al que tiene se le dará más obediencia y aumento. Yeshua enseñó que la revelación aumenta en proporción a la obediencia. Si ahora mismo tú te encuentras en una de estas, a lo mejor estás en la parte histórica, entendiendo todo lo histórico, entendiendo todas las cosas literales. Mientras más tú pongas en práctica lo que está escrito, que estás entendiendo, Dios te va a ir revelando todas las otras dimensiones. El que tiene no es el que sabe mucho, sino el que vive lo que sabe. La obediencia afina la sensibilidad espiritual. La desobediencia la apaga. Obedecer la palabra es ser guiado por el Espíritu. No son dos caminos distintos. La obediencia no es el resultado de la revelación, es el camino hacia ella. Hay un pasaje en la Biblia donde Yeshua dice que el que tiene se le va a dar más. Vamos a buscarlo. Mateo 25:29 dice, porque todo aquel que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas. Dios nos ha entregado conocimiento. No solamente tiene que ver con cosas físicas, sino que Dios nos ha entregado revelación y conocimiento de su palabra. Tenemos que poner en práctica esas cosas. Y poniendo en práctica eso, vamos entonces a entender todas estas otras dimensiones de la Escritura y dimensiones de la palabra de Dios. Todas estas cosas son referencias o revelaciones espirituales que no solo nos bendicen a nosotros, sino que bendicen a donde quiera que nos movamos, a nuestra familia, y nos permiten entender y caminar en la voluntad de Dios. Eso es ser guiado por el Espíritu. Todo comienza ahora con el aliento que Dios nos da hoy. La seguridad espiritual no está en conocer el futuro, sino en obedecer lo que ya fue revelado. El Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Cuando establecemos una vida de oración, sacamos tiempo para orar, para estudiar su palabra, para meditar en su palabra, reflexionar en ella,
en intimidad con Dios, nuestra mente comienza a renovarse. Los patrones antiguos pierden fuerza y los principios del mundo dejan de gobernar nuestra mente. Esto no sucede por esfuerzo humano, sino porque el Espíritu comienza a dirigir nuestra vida. Mientras más nos llenamos del estudio de la palabra de Dios, más pensamientos del Espíritu van a gobernar nuestra vida. De momento puedes empezar a tener pensamientos de acuerdo a lo que está escrito, a pensamientos de amor, de perdonar, pensamientos de guardar las fiestas, pensamientos que están de acuerdo a la palabra, de honrar a las personas. Todo eso comienza a suceder en tu vida cuando más tú profundizas en la palabra de Dios. Y esos pensamientos significa que estás siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Ser guiado por el Espíritu de Dios no es una experiencia momentánea, es un caminar constante. El Espíritu produce el deseo, la palabra revela la dirección y la obediencia va a traer ese aumento. Yeshua no busca oyentes brillantes, sino obedientes fieles, porque al obediente siempre se le dará más. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiero terminar repasando algunos versículos que nos hablan sobre lo que hace el Espíritu Santo de acuerdo a la Escritura. Dice aquí que Yeshua, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En ocasiones Dios lleva a las personas al desierto, ¿para qué? Para ser tentados, para ver lo que hay dentro del corazón. En el desierto se revelan las intenciones del corazón. El Espíritu a veces nos va a dirigir al desierto. Aquí tenemos otro pasaje donde dice que Dios ungió a Yeshua de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. El Espíritu Santo nos unge, Dios nos unge con su Espíritu, nos unge. Ungir es derramar sobre nuestra cabeza y sobre todo nuestro cuerpo el Espíritu. Esa intención, todo eso que venimos hablando, ese viento, esas ganas, ese deseo, nos unge Dios con eso. Aquí tenemos otro pasaje que dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo habló. Dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mientras nosotros servimos a Dios y practicamos disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, la alabanza, el Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí se refiere a bajo la maldición de la ley. Cuando tú rompes la ley, estás bajo maldición que está en la ley. La ley te maldice si tú no la cumples. Es básicamente el castigo de cualquier ley que tú quebrantas. Pero si tú andas guiado por el Espíritu, ya tú no estás bajo esa maldición que la ley te está poniendo como castigo. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Estas son palabras de Yeshua. Entender lo que es el caminar por el Espíritu se basa en la práctica diaria. Cada día deberíamos sacar un tiempo para orar, para hablar con Dios, para leer su palabra. Y hacer esto un hábito y una costumbre diaria inevitablemente va a provocar que caminemos guiados por el Espíritu. Mientras más estudiemos la palabra, más vamos a tener pensamientos de Dios. Y tener los pensamientos de Dios es literalmente escuchar la voz de Dios. Porque escuchar la voz del Espíritu es poner por obra lo que está escrito en su palabra. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Si te gustó este contenido, compártelo con alguien, dale like, suscríbete, que eso me va a ayudar mucho. No olvides amar a Abba con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si haces esto, serás idéntico a Yeshua, serás eje a él. Bendiciones. Shalom.